Bienvenidos, damos gracias a Dios por esta oportunidad. En esta ocasión, el bautismo de Jesús, modelo y ejemplo. Todo aquel que desee bautizarse, anhele el bautismo, debe venir al espejo de este bautismo de Jesús, como fue su bautismo. Y para ello les invito también a mirar el video sobre el bautismo de Jesús, que nos va a ayudar a comprender todo este contenido. El libro de Hebreos 12:1-2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que todo aquel que anhele el bautismo debe mirar el bautismo de Jesús. Dice, bueno, ya yo me bauticé hace rato, hace tiempo, ya me bautizaron. Bueno, igual este contenido será muy provechoso. Y para ello nos vamos a ir a la Escritura. A mirar qué dicen los evangelios Marcos, Lucas y Mateo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas 24:15. Entonces, Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo 28:16 en adelante. Mateo 28:16 en adelante. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas tres lecturas podemos observar que en ninguno de los evangelios se habla del agua o de sumergirse en el agua en un sentido literal. No escuchamos, no se lee de que el agua se menciona ahí para sumergirse en un sentido literal en ella. El Evangelio de Lucas, que ya leímos, nos va a dar luz, nos va a dar ese entender cómo debemos y cómo cada persona debe bautizarse. Si bien escuchamos el versículo 9 dice que les abrió el entendimiento a sus discípulos, y seguidamente observemos en el Evangelio que dice que les habló de su padecimiento y su resurrección, la resurrección del Cristo. Y esto es importante. Dice: y que en su nombre, los nombres en la Escritura hablan de la esencia de la persona y tienen un vínculo supremo, o sea, tienen un vínculo. Vemos todos los nombres en la Escritura. Cuando Abraham, Dios de Abraham era Abraham y le cambió a Abraham, Sara era Sarai y fue Sara, y así sucesivamente. Vemos muchos ejemplos de nombres que fueron cambiados directamente por Dios, o sea, tienen un vínculo supremo, y como tal tienen rasgos personales, hablan de los rasgos personales de una persona y de su vida y de su conducta a futuro. Entonces, el nombre aquí
va a ser muy determinante en todo lo que tiene que ver con el bautismo de todo aquel que desee venir a bautizarse. Es relevante el mandato. El mandato fue que predicasen en el nombre. ¿Y cuál era ese nombre? Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Cristo. ¿Y quién era el Cristo? El ungido de Dios. Y esta escritura, todo esto, escritura está aquí, nos lleva a hacer esa armonía. Armoniza muy bien con Romanos 10, 9, 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese que ahí sigue esa armonía de resurrección, de evangelio de muerte, pero de resurrección. Jesús murió, pero resucitó. Esto va allí muy armonizado. Entonces, ¿qué es lo que el creyente debe saber, reconocer? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. Y este mensaje debía imprimir el nombre. Y fíjese que 1 Corintios 14, 15 dice que si Cristo solamente murió y no resucitó, vana nuestra fe. Dice que si Cristo no resucitó, vana nuestra fe y vana nuestra predicación. Entonces miren lo importante que es la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Esto es muy diciente, porque entonces estamos viendo que el mensaje es muerte y resurrección. Y ahora sí vamos a mirar una escritura reveladora. No voy a leerla, le voy a dar el texto, Hechos 8, 37, 39. ¿Por qué esta escritura es reveladora? Esta escritura nos habla de Felipe y el etíope. Yo creo que todos recuerdan este evento de Felipe y el etíope que venía en su carroza y que leía el libro del profeta Isaías y esto. Entonces vamos a tener aquí dos asuntos puntuales. Uno, la esencia del arrepentimiento del etíope fue reconocer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque eso fue lo que le dijo Felipe. Si crees de todo corazón, y él dijo sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense que ahí está, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dos, ya les decía que esta escritura es reveladora. Dos, que no dice que cuando salieron del agua, sino que cuando subieron del agua. Entonces aquí el agua está en un sentido simbólico, espiritual. ¿Por qué razón? Recordemos que Jesús a la mujer en Samaria le dijo que él era el agua viva. Todos recordamos este evento de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y también Jesús le dijo a sus discípulos, esto pueden ustedes mirarlo en Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense que es importante porque aquí muestra la palabra como lo que limpia, el agua, como el agua que limpia, o sea, y esto era esa verdad. Entonces, ¿qué le pasó al etíope? El etíope debía sumergirse en esa verdad, que Jesús es el Cristo, el ungido, y él debía sumergirse en ese nombre, en esa verdad espiritual. Y cómo cuando miramos el Evangelio, dice que cuando Jesús subió del agua, y por eso les invitaba a ver el video del bautismo de Jesús, y acá habla que cuando subieron del agua, o sea, está hablando en un sentido espiritual, o sea, subir, fue alzado, fue levantado, y se fue gozoso, dice el libro de los Hechos,
¿Por qué se fue gozoso aquel hombre, aquel etíope? Porque alcanzó la verdad, reconoció que Jesús es el Cristo y fue la confesión que él hizo. Y esto le dio gozo, le dio libertad, dice que siguió su camino gozoso. Ahora vamos a ver otro texto que es una maravilla, y es Hechos 2:32, y que a veces este texto ha sido un poco de controversia. Pero vamos a mirar este texto, Hechos 2:32. Me voy a permitir leerlo porque es bueno leerlo. Hechos 2:38, perdón, me dije 32. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta escritura es una maravilla también y es reveladora. Porque Pedro les dijo: bautícese cada uno. O sea, cuando habla de cada uno, nos está hablando de algo individual, de algo personal. Cada quien debe hacer esa elección. Entonces, y les dijo el nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es un asunto muy diciente lo que la Escritura muestra ahí, está muy diáfano. Este texto dice: y cada uno, o sea, cada uno debe sumergirse en la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo que murió, pero que también resucitó. Es de cada uno creer esta verdad y sumergirse y ser bautizado en esta verdad y creer. ¿Y qué más podemos decir? Esta es una verdad espiritual, esta es una verdad de convicción, es una verdad de identidad, de convicción de fe y de identidad. El que se acerca a Dios, como dice la misma Escritura, debe creer que lo hay. Y recordemos que la Escritura dice del apóstol Pablo que él en un momento determinante dijo: yo sé en quién he creído. Sé yo y sabe usted en quién ha creído, en dónde está fundamentada realmente nuestra fe, nuestra convicción de fe. Aquí es importante decir, fíjense que Pedro no le preguntó: ¿cuántos se quieren bautizar? ¿Cuántos quieren bajar a las aguas bautismales? Fíjense que muy se usa mucho este término, bajar a las aguas bautismales. Sin embargo, Jesús subió del agua y Felipe y el etíope subieron del agua. Fíjense el contraste. Entonces Pedro, emocionado, le dijo: bueno, imagínense, vamos a ir al Jordán, allá se bautizó Juan a Jesús, y qué maravilla, imagínese usted. O sea, Pedro no les dijo eso, porque los apóstoles sabían de cuál era el evangelio, cuál era su mensaje, que no podía ser un mensaje de estar para distraer, sino de la verdad implícita que llevaba el nombre y que lleva el nombre de Jesús, que Él es el Cristo, porque no era cualquier Jesús. Por eso que Jesús era el Cristo, el ungido. O sea, lo estaba identificando plenamente. Podían haber muchos Jesús, pero Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. Y ya para finalizar, nos vamos a considerar el Evangelio de Mateo 28:16. Y recordemos que el versículo 19 dice: por tanto id, o sea, imperativo, y haced, también imperativo, discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero antes les digo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es importante decir, los muertos no pueden seguir con la persona hasta sus días. O sea, si una persona se muere y ya se murió, o sea, ya no tiene que ver nada con este mundo, porque la misma Escritura lo dice claramente.
que los muertos ya nada saben y que su pensamiento y su todo es puesto en olvido. Entonces fijémonos que Jesús les dijo, aquí yo estoy con vosotros, porque Él iba a estar con ellos por su resurrección. Él sabía que su resurrección es debida de estar, porque también vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Y les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, o sea, que reconocieran al Padre, porque esto era la verdad. Jesús siempre habló del Padre y Él, el Padre y yo, uno solo somos. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Hijo, o sea, reconocer al Padre, reconocer al Hijo, que Jesús es el Cristo que resucitó, y bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo. Miren qué importante, o sea, este es un misterio de fe, esto es un misterio de fe y es un misterio espiritual. Y la persona, el que llega, debe tener esta convicción de fe, reconocer al Padre, o sea, meterse en esa verdad, ser bañado, ser sumergido en esa verdad, reconocer al Hijo, a Jesús el Cristo, que murió en la cruz, pero que también resucitó, y reconocer al Espíritu Santo. Recuerden que Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a enviar el otro Consolador, que estará con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Entonces, es una verdad espiritual, y como tal debe mirarse, y como tal la misma Escritura dice que toda la Escritura es útil, y dice que para corregir, si algo debemos corregir, si algo debemos mirar, porque la fe no es algo que está a la venta por ahí, no, la fe es elección de cada uno. Saber que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. Este era el mensaje que imprimían los discípulos, y la misma palabra, que Jesús murió pero que resucitó, porque hay doctrinas donde los que son sus líderes, sus representantes, murieron pero no resucitaron. Entonces esto es una cosa determinante en la fe, porque este es el evangelio de vida, es un evangelio de salvación y vida. Entonces, y recordemos también, ya para terminar, que no se puede llamar, la misma Escritura dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra. Y cuántas veces no, que mi Padre espiritual. Entonces fíjense que por eso es lo importante, cómo Dios les hizo este mensaje claro a sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiéndolos en esa verdad. Que cada uno de nosotros debe reconocer que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Él es Espíritu Santo, se ha manifestado, y que en esa verdad debemos sumergirnos, en esa verdad debemos ser bañados, en esa verdad debemos bautizarnos para, como dice la Escritura. Y fíjese que la misma Escritura en los evangelios hace esta claridad. Dice, no llaméis Padre en la tierra a nadie. ¿Cuántos dicen, no, fulano o tal pastor o tal apóstol es mi Padre espiritual? Entonces esto es importante para corregir y para saber que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo y el Espíritu Santo, y que en Él debemos sumergirnos y ser bañados para tener esa convicción de fe y tener nuestra propia identidad. Así que hasta aquí hemos llegado, y con la ayuda de Dios estaremos en otra oportunidad. Que Dios nos ayude a todos. Bendiciones.